Mateo 11. Mateo 11, verso 12. Dice el pasaje: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y quiero explicar esta expresión de Jesús. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, desde el verso 1, tenemos una historia en donde Juan el Bautista ya está preso y vienen entonces unos mensajeros de Juan a donde Jesús a preguntarle, porque Juan les mandó a preguntar. Mira, recuerden que Juan era primo de Jesús. ¿Okay? Entonces, de pronto tú te criaste con este chamaco y era tu primo y tiraban piedras juntos y eran, tú sabes, eran primos. Y ya en algún momento tú te das cuenta de que este primo tuyo es alguien distinto. Y tú estás ahí bautizando gente en el Jordán y de momento llega tu primo y tú le dices: hermano, yo realmente, tú eres el que me tienes que bautizar a mí. Y él le dice: no, dale, para que se cumpla, ¿verdad? La palabra. Y Juan el Bautista lo bautiza y escucha una voz desde el cielo: este es mi hijo amado, en el que tengo complacencia, y ve el Espíritu posarse sobre él como paloma. Y ya Juan está diciendo: wow, espérate. Este primo mío no es cualquier persona. Y Juan sigue bautizando en el Jordán. Pasa Herodes paseándose por allí. ¿Usted alguna vez ha fantaseado con la idea de que le pase por el frente a algún político con lo que usted está ya incómodo? Y usted aprovecha y le pega un grito y le dice: mira, contrallado. Pues entonces Juan el Bautista hizo eso. Herodes pasa y Juan el Bautista le dice: mira, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. ¿Oh? Tú sabes, eso es feo. El asunto es que, bueno, posteriormente, pues cuando se da esta fiesta en donde la hija de Herodías baila y entonces Juan ya estaba preso, pues entonces terminan cortándole la cabeza a Juan. Pero Juan entonces ya estaba preso porque lo habían metido preso. A Juan no lo metieron preso por estar bautizando gente. A Juan no lo metieron preso por estar diciendo que el reino de los cielos se ha acercado. A Juan el Bautista lo metieron preso por señalar el pecado del gobernante. ¿Ok? Bueno, pues estaba preso. Y manda a sus discípulos a hacer la siguiente pregunta: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y Jesús pudo haber mandado una respuesta muy simple: sí, vete, diles que soy yo. Ya. Y Juan la hubiera creído. Y Juan hubiera dicho: ya me puedo ir en paz. Pero mira lo que Jesús respondió: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y como dijo Limari, que Jesús no mandó una respuesta de quién él era o en lo que él creía. Jesús mandó una respuesta de lo que él estaba haciendo. Vete y dile lo que tú ves que yo hago, lo que está pasando alrededor de mí.
Ojalá que la respuesta que nosotros tengamos que dar cuando alguien diga, ven acá, ¿tú eres cristiano? No les diga, sí, porque yo voy a la iglesia de Jesucristo, palabra y fe. Porque entrar por esa puerta no te hace cristiano. La puerta por la que tienes que entrar es la puerta de las ovejas. ¿Ok? Y ojalá en ese momento nosotros podamos responder diciéndole a la gente, ¿qué es lo que tú ves que yo hago? ¿Qué es lo que tú ves que yo hago? Que nuestro testimonio diga, que no tengamos que argumentar. Y entonces, cuando los discípulos de Juan se van a darle a Juan la respuesta, Jesús entonces se queda con la gente y les pregunta, ¿qué salisteis a ver al desierto? Hablando de Juan. ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Y entonces, ¿qué dice Jesús de Juan? Dice que es más que profeta, dice que es el que prepara el camino para el ministerio del Señor. Dice que el ministerio de Juan marca la terminación de la ley y de los profetas, en el verso 13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¡Pum! En Juan se termina una historia. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Así que Juan no solamente es la terminación del antiguo pacto, Juan es el Elías que había de venir. No voy a hablar de eso, no voy a profundizar en eso. Pero esto es lo que dice Jesús acerca de este Juan el Bautista. Y entonces es ahí donde en el verso 12 dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Esa es la manera como lo dice la Reina Valera del 60, pero mire cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. El reino del cielo ha venido avanzando con fuerza y gente violenta lo está atacando. ¿Okay? Cuando usted mira, se va al griego y busca en un interlineal, se da cuenta de que esta expresión de la Nueva Traducción Viviente es más clara, nos permite ver con más facilidad cuál es el concepto que Jesús está mencionando aquí cuando dice que el reino de los cielos sufre violencia. Y yo quiero que hablemos un poquito de cómo la gente violenta lo está atacando. Quiero ver 3 casitos que han ocurrido en la historia de la judicatura del Tribunal Supremo en los Estados Unidos en el siglo pasado que son importantes a los efectos de lo que yo quiero compartirles hoy. Empiezo con el caso Ingle versus Vitale, 1962. La mayoría de nosotros no habíamos nacido, y digo nosotros, Anthony. Tú sí. Yo nací en el 63. ¿Ok? Antonio y yo siempre tenemos una guerra con este asunto. Él dice que él es menor que yo, tú sabes. No le crean. En este caso, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictaminó
que es inconstitucional que los funcionarios gubernamentales realicen una oración escolar oficial y que alienten a los estudiantes a que oren en las escuelas. Este fue el día que le dieron una patada a la oración en las escuelas y la sacaron de las escuelas en los Estados Unidos. Porque antes de eso, en las escuelas públicas de la nación americana, el día de clase empezaba con una oración. ¿Ok? Testifícalo, Anthony. Explícalo. Dilo, cuéntalo. ¿Ok? Ahora, tenemos en 1990 el caso Webster versus New Lenox School. Y aquí el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó que la enseñanza de la teoría de la creación, de la teoría de la creación en las escuelas públicas es inconstitucional. Así que, ya desde que nosotros estábamos en la escuela, y ahí sí yo digo, yo estaba ahí. A mí en la escuela nunca me hablaron de que el origen de la vida, de que una de las explicaciones del origen de la vida y de toda la naturaleza era que había un Dios creador. Eso yo nunca lo escuché en la escuela. Yo nazco en el 63 y ya en el 67 yo estaba en kinder, porque yo entré a kinder a los 4 años. Y mi mami estaba loca por salir de mí. Y me llevó a la escuela y dijo, mira, ella no tiene que 4 años, pero dale, cógela. Y, oigan, y yo nunca escuché otra cosa que no fuera a Darwin. Y los dinosaurios, y los millones de años, y todas esas cosas. Eso era lo que había, ¿ok? Pero en un momento dado se da un pleito en los tribunales, en el tribunal en los Estados Unidos, en el Supremo, que es este caso de Webster versus New Lenox, que entonces dice, no es que enseñas la creación y enseñas la evolución y tú sabes, estas son las dos historias, digo, desde la perspectiva cristiana, nosotros creemos en la creación, pero no solo el cristianismo piensa que el origen de todas las cosas es la creación, hay otras religiones no cristianas que piensan que todo lo que existe surge de una creación divina, ¿ok? Aunque piensan que fue otro Dios. Y entonces, en este caso, en 1990, se determina que no se puede enseñar en las escuelas públicas la idea de que la naturaleza, la vida y todo lo que existe surge de una creación divina. ¿Ok? Y entonces, en el caso Lee versus Weisman, el Tribunal Supremo, 1992, el Tribunal Supremo prohibió que líderes religiosos puedan realizar una invocación en ceremonias de graduación. Por lo tanto, ahora ya usted no puede invitar a un pastor, a un rabino, a un sacerdote, a ningún líder religioso a una graduación, a que abra la ceremonia de graduación con una invocación. Posteriormente eso fue evolucionando y ya ni siquiera se permite que un maestro o que un estudiante de la escuela en una invocación, en una ceremonia de graduación, ore a Dios o le dé gracias a Dios. ¿Okay? Hace unos años ocurrió un incidente muy simpático con un grupo de estudiantes de escuela superior en una escuela en los Estados Unidos. No recuerdo el dato de en qué estado fue esto, pero un grupo cristiano que había en esa escuela superior estaban resentidos porque ellos entendían que ellos estaban agradecidos a Dios por haberse graduado y que querían pues darle gracias a Dios.
Y entonces lo que hicieron fue que planificaron, porque no les permitían ni siquiera mencionar el nombre de Dios, ni decir Dios les bendiga, ni nada. Entonces hay este chico que era como que el estofón de la clase, y entonces tenía todas las medallas y los reconocimientos, y a este muchacho es al que le asignan hacer una invocación completamente secular, sin mencionar nada de Dios, para iniciar los actos de graduación. Y este muchacho, que era cristiano, planificó con sus compañeros de clase, que no estaban de acuerdo con que no se pudiera orar, que no estaban de acuerdo con que no se pudiera mencionar a Dios, porque la realidad es que la inmensa mayoría de los norteamericanos tienen algún tipo de base de fe religiosa, aunque sea cultural. ¿Okay? El asunto es que ellos planificaron que cuando este muchacho se parara al frente, él iba a coger el micrófono y lo primero que él iba a hacer era estornudar. Y él agarra el micrófono y hace ¡achá! Y todos a coro dijeron God bless you. Eso le quedó de show. ¿Ok? Mire, porque cuando usted quiere, usted se la busca. ¿Ok? Usted busca la manera de por dónde meterse. Seguro. Ahora, nosotros tenemos que reconocer cómo los enemigos del reino de Dios se esfuerzan por silenciar a la iglesia. Tiene que ver con eso. Hay que silenciar a la iglesia. ¿Por qué hay que silenciar la palabra de Dios? Vamos a ver. Porque la palabra de Dios, dice Hebreos 4, penetra y revela. ¿Ok? Hebreos 4 y verso 12 dice lo siguiente. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Así que, usted puede ser el tipo más carnal del planeta. Usted puede estar hasta en pecado. Oiga, y eso es algo que hemos visto. Hemos visto grandes televangelistas que están predicando y la gente se está convirtiendo, y de pronto sale un bochinche de que están en adulterio o de que están robando los chavos de la iglesia. Y tú dices, ¿pero qué pasó aquí? Pero ¿cómo es que Dios lo usaba? No, Dios no lo usaba. La palabra tiene poder en sí misma. No importa quién la predique. La palabra de Dios es la palabra de Dios. ¿Ok? O sea, el poder de la palabra de Dios no se limita y no mengua por nuestra corrupción. Amén. Por lo tanto, no importa quién le predique a usted, usted va a estar recibiendo palabra de Dios, y la palabra de Dios hace lo que tenga que hacer en su corazón. Amén. Juan 8 dice lo siguiente. Versos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque la palabra de Dios liberta. ¿Liberta de qué? Del engaño. El poder que Satanás tiene sobre la humanidad es a través del engaño. Satanás no tiene ningún otro poder por encima de eso. Satanás tiene poder para engañar. Si no, pregúntenle a Eva. ¿Sí? Entonces, lo único que tiene poder para que usted salga de ese manto de engaño es la verdad, y la verdad de la palabra. Esto es algo que yo lo he mencionado anteriormente, pero a veces cuando la gente me pregunta, ven acá, pero ¿y cómo es que tú te fuiste dando cuenta de unas cosas? Porque yo llevo 30 años tocando los temas que ustedes me escuchan ahora. Y desde que empezó toda esta cosa de la agenda homosexual y después tomó forma en la ideología de género, bueno, desde antes, desde las luchas del aborto. Yo tengo 43 años de convertida y yo tenía pocos meses de convertida cuando ya yo estaba en una manifestación frente al Capitolio contra el aborto. Y entonces hacía sentido que por encima de lo que decía la sociedad, por encima de lo que hubieran determinado unos jueces en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, porque ya había ocurrido la determinación del caso de Roe versus Wade, por encima de eso, una chica de 17 años, en aquel momento yo tenía 17 años, ¿cómo es que una chica de 17 años en aquel momento entiende que lo que unos tipos en el Tribunal Supremo, gente mayor, gente que han estudiado mucho, gente que conocen mucho de leyes, gente que por supuesto me superaban impresionantemente en títulos académicos, en conocimiento, en desarrollo intelectual? Claro que sí. Yo no estoy diciendo que yo sabía más que ellos sabían más que yo. ¿Cómo era que yo a los 17 años tenía la capacidad de entender que el aborto no estaba bien y ellos no? Yo no era más inteligente que ellos. Yo solo había sido libertada del engaño. Y ellos, con todos los títulos y con todo el conocimiento que podían tener, estaban cautivos bajo un manto de engaño. ¿Ok? Señores, lo único que le permite a usted identificar esas ideologías, ese espíritu de nuestros tiempos, lo que en la filosofía se utiliza mucho una palabra en alemán que es el Zeitgeist, porque esa palabra es una sola palabra que define esto, que en español no tenemos una palabra para eso. El espíritu de los tiempos. Lo único que le ayuda a usted a entender que ese espíritu de los tiempos, esa ideología imperante, no es correcta, es que usted conozca la verdad. Entonces la verdad le permite a usted ser libre del engaño. Y el arma de Satanás es el engaño. Si usted quiere escaparse del poder de Satanás, usted tiene que escaparse del engaño. Y la única manera de escaparse del engaño es con este libro. No hay otra forma. No son institutos, no son universidades. Es la Biblia. En Mateo, capítulo 8, dice también que la palabra de Dios sana. Y en este incidente,
Jesús es requerido, se le pide que sane al siervo de un centurión. Y respondió el centurión en el verso 8 y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y brinco al verso 16. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. O sea, vemos a Jesús, solamente estoy mencionando estos dos ejemplos, pero vemos a Jesús a lo largo de su ministerio sanando enfermos, con una oración, con su palabra, libertando endemoniados. La palabra de Dios sana. Sana la enfermedad del cuerpo, sana la enfermedad del alma, sana la enfermedad del espíritu. Y esto es algo que yo he dicho antes. El problema de salud mental que nosotros tenemos en Puerto Rico, no hay ejército de psicólogos y psiquiatras que lo pueda atender. La iglesia tiene que asumir un rol sanador para la vida de la gente, no solo para que sanen de sus enfermedades físicas, sino también para que sanen de sus enfermedades mentales y emocionales. La palabra de Dios sana el alma. Y la palabra de Dios bendice. Mira lo que dice el Salmo 19. En el Salmo 19, versos del 7 al 11, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Tu siervo es amonestado con ellos. ¿Usted alguna vez ha estado leyendo algo en la palabra de Dios que usted siente que sale de la Biblia a una mano y le entra a pescosar? Eso es una amonestación divina. Ok. Entonces, en un mundo lleno de persecución, en un mundo que quiere acallar la voz de Dios, la palabra de Dios, porque no se olvide que nosotros existimos en medio de un campo de batalla, en medio de una batalla espiritual, que no la vemos, gracias a Dios que no la vemos. Hay cosas que uno no quiere ver, ¿okay? Entonces nosotros no vemos esta guerra, pero esta guerra existe mucho antes que nosotros. Y esta guerra es feroz, es cruel. Satanás no tiene compasión. Satanás no te va a coger un poquito de pena y decir: déjame no darle tan duro. ¿Ok? La agenda de Satanás son tres cosas: hurtar, matar y destruir. Ya está. Y en medio de esta guerra espiritual, nosotros tenemos que entender que Satanás está actuando, él y sus demonios, 24/7, mientras más piensan que el tiempo le es corto, con más furia van a atacar a los escogidos de Dios y van a tratar de evitar que la palabra de Dios, que sana, que penetra, que liberta, que esa palabra llegue a la gente.
Y la manera de evitar que el mundo vea la luz, conozca la palabra y sea libertado es acallando la palabra de Dios mediante la persecución de la iglesia. Sencillo. Sencillo. Y Pablo era un tipo con mucha reputación, con mucho estatus en su sociedad. Y de pronto se convierte. Se convierte en aquello que él perseguía. Si antes, cuando él era un fariseo fervoroso, era enemigo de los cristianos, ahora cuando es cristiano, pues entonces los fariseos pues son enemigos de él y lo persiguen. Y en Romanos 1:16 él dice lo siguiente: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Lo que en su sociedad, lo que en su cultura era causa de vergüenza, ser cristiano, era motivo de humillación, pero también era un problema, un asunto de riesgo. Era un asunto de riesgo. Te metes en problemas, arriesgas tu seguridad, arriesgas tu vida, arriesgas tus pertenencias, arriesgas a tu familia. Y entonces Pablo lo que dice es: ¿sabes qué? Yo no hago chorno de esto. Yo no me avergüenzo del evangelio. Dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 12. Aquí es un poquito más específico porque dice por qué razón. ¿Okay? Sí, en Romanos dice que es poder de Dios. Pero esa es la razón que él entiende de la palabra en sí misma, del evangelio en sí mismo. Pero mire la motivación intrínseca de él. 2 de Timoteo 1:12, él dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Qué tan convencidos nosotros estamos de lo que hemos creído? ¿Hasta dónde tú estás dispuesto a llegar? ¿Hasta dónde tú estás dispuesto a llegar con esto que tú has creído? Pablo le dice a Timoteo: mira, es que yo sé a quién he creído. Cuando Pablo escribe esta carta a Timoteo, Pablo está preso. Es la última carta que escribe. De aquí para la picota. Y Pablo lo sabía. Pablo sabía que le quedaba poco tiempo. De hecho, esto es una carta que tiene un aire de despedida. Pablo sabía que no iba a ver más a Timoteo, a su verdadero hijo en la fe, a ese discípulo que él amaba entrañablemente, y se estaba despidiendo de él en la segunda carta. Y a pesar de que Pablo sabía que iba a pagar con su vida esta fe que él había profesado, él no se avergonzaba y no iba a dar para atrás. Digo, yo sé a quién he creído y yo sé que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé que Él me va a salvar. En Lucas 9, desde el verso 23, hasta el verso 26,
Voy a leer desde el verso 22 para que usted entre en contexto. Jesús está anunciando su muerte y dice: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí, subraye eso, y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Jesús es claro. Este camino de redención a Jesús le costó la vida y nosotros esperamos que nos vaya mejor. ¿Ok? Jesús vino a morir y la vida de Jesús tenía que ser ofrecida. Jesús sabía que lo iban a matar y era mediante su muerte que se iba a derramar esa sangre en sacrificio por nosotros del Cordero perfecto, ese único sacrificio que podía ser aceptado por Dios para que nuestros pecados entonces fueran pagados, fueran cubiertos completamente. Y de esa manera entonces Él iba a vencer la muerte, Él iba a resucitar al tercer día, claro que sí. Pero ninguno de los que se levantó para matar a Jesús creía que estaba matando a Jesús para que el mundo fuera salvo. Mira, vamos a matarlo para que entonces el mundo sea salvo. Ninguno de los que entregaron a Jesús, de los que juzgaron a Jesús, de los que gritaron en aquella plaza: crucifícalo, crucifícalo, ninguno de los que estuvieron frente a la cruz de Él burlándose y esperando a que Él expirara, ninguno creía que estaba allí haciendo que se cumplieran las profecías. Vamos a hacer esto para que se cumplan las profecías, para que por fin la humanidad pueda tener un camino de redención. No. Todos los que estaban allí persiguiendo a Jesús, rechazando a Jesús, atacando a Jesús, lo estaban haciendo porque estaban rechazando su palabra. Esa es exactamente la misma experiencia que Jesús nos dice que nosotros vamos a vivir. De la misma manera que el mundo rechazó la palabra de boca de Jesús, el mundo va a rechazar la palabra de boca de nosotros. Es que estamos en la misma guerra espiritual. La guerra espiritual no ha cambiado. Entonces, mire, nosotros llevamos ya 50 años de historia desde que la oración fue prohibida en las escuelas y 30 años de historia desde que se prohibió que se hicieran invocaciones. Pero ya hace 7, 8 años, en los Estados Unidos, en estados como Massachusetts, Illinois, hay grupos satánicos que están instituidos legalmente, cubiertos por las leyes del Estado, para tener grupos satánicos en las escuelas desde la edad elemental. Ellos pueden y nosotros no. Ellos pueden y nosotros no. La ley no le impide a ellos. La ley nos impide a nosotros. ¿Ok? Porque cuando en 1962
los cristianos vieron que el Tribunal Supremo sacó la oración de las escuelas, pues dijeron, chacho, qué mala suerte. Pues tendremos que orar en la iglesia. Oiga, y aquí yo soy la primera que digo mea culpa. Oye, hemos batallado contra el aborto, hemos batallado contra la ideología de género, hemos batallado con qué sé yo cuántas otras cosas. Descuidamos las escuelas. No hemos batallado para volver a conquistar las escuelas y nuestros niños están allí. Entonces, esta cosa de que, pues nos metemos en colegios cristianos, pues hacemos homeschooling, esa no es la realidad para la mayoría de la gente. Y según la inflación nos siga aumentando los niveles de pobreza, muchos cristianos van a tener que decir, no tengo de otra, tengo que sacarlo del colegio, o no puedo seguir haciendo homeschooling porque me tengo que ir a trabajar. Y los vamos a tener que poner en manos de las escuelas. Y en las escuelas puede haber un grupo satánico, en las escuelas puede haber un grupo gay, en las escuelas pueden haber grupos trans, pero no pueden haber oraciones en las escuelas. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que penetrar las escuelas de nuevo. Pero la única manera como vamos a penetrar las escuelas de nuevo es penetrarlas a través de los niños, porque a nosotros no nos permiten entrar allí. ¿Alguna vez usted se ha visualizado convirtiendo a su hijo en un militante en la escuela elemental? Está corriendo por las redes un video de un nene que tuvo un incidente en una escuela, y entonces esto pues ha trascendido entonces a diferentes foros, porque entonces los papás han hecho unos reclamos donde este nene fue con una camiseta que decía que los nenes son nenes y las nenas son nenas. Y entonces en la escuela le obligaron a que no podía tener esa camiseta puesta, porque es un discurso de odio. Pero ¿cómo tú te atreves a decir que los nenes son nenes y que las nenas son nenas? No, eso es una cosa, no puedes decir algo así, porque alguien se podría ofender. Interesantemente, ninguno de sus amiguitos se quejó. Nadie se ofendió. ¿Ok? ¿Ok? ¿Estamos dispuestos a empezar a preparar a nuestros niños para que puedan dar la batalla dentro de sus escuelas? Para que puedan rechazar la invitación a ir a un grupo de diversidad sexual. Para que puedan rechazar la invitación para participar de un grupo satánico. Para que puedan levantar grupos. Porque a manera extracurricular sí todavía lo podemos hacer. Para que puedan levantar grupos de oración en sus escuelas en la hora de almuerzo. Que en vez de irse para la cancha a jugar baloncesto, digan, pues ok, vamos a jugar baloncesto los martes y jueves, pero los lunes, miércoles y viernes vamos a hacer un grupito de oración. Porque tenemos que rescatar las escuelas están destruyendo a nuestros niños. Y cada vez que nosotros soltamos a nuestros niños en las escuelas, los estamos entregando a un mundo bien peligroso que los quiere destruir. Pero si yo soy la primera que me avergüenzo, si yo soy la primera que no me atrevo a predicar el evangelio, si yo soy la primera que no me atrevo a ponerme una camiseta con un mensaje cristiano, si yo soy la primera que no me atrevo a repartir un tratado, ¿cómo yo voy a pretender que mis hijos desarrollen la actitud de no avergonzarse del evangelio y de estar dispuestos a enfrentar burla, a enfrentar oposición y a sentirse que no son dignos de participar de los sufrimientos del Señor?
Como lo hizo el apóstol Pedro, dice la tradición que el apóstol Pedro, cuando fue a ser crucificado, porque todos los discípulos murieron mártires, menos Juan, dice la tradición que Pedro pidió que a él lo crucificaran al revés, con la cabeza para abajo, porque él no era digno de morir como su Señor. Voy a terminar con este pasaje del libro de los Hechos, capítulo 4. Desde el verso 23 voy a leer hasta el verso 31. Pedro y Juan estuvieron ante el concilio y allá los amenazaron, ¿verdad?, de que no podían seguir predicando el nombre de Jesús. Y dice desde el verso 23, puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Porque les dijeron, no, Dios libre, ustedes no pueden seguir predicando a Cristo. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Pero fíjense que esto es una imagen muy distinta a la que nosotros hubiéramos podido esperar después que los soltaron, llegar a donde los demás discípulos y decirle, mira mano, esto no está fácil. Tú sabes, a nosotros nos cogieron en el concilio y nos amenazaron, así que de verdad, esta cosa de estar predicando a Cristo, pues vamos a bajarle 2. Vamos a bajarle 2, vámonos suavecito, no nos metamos en problemas. Tú sabes, vamos a tratar de no ofender. Eso fue lo que le dijeron a Iris Nanet. Le dijeron, bájale 2 porque es que la gente se ofende. ¿Ok? ¿Ok? Y nunca falta algún pastor, mal llamado pastor. Mire, yo respeto a Iris Nanet. No. Yo pienso que ella tiene unos estilos muy irritantes. Y pues yo no coincido tanto con su estilo, si bien yo reconozco que yo tampoco soy Miss Mary Sunshine, ¿ok? ¿Ok? My only sunshine. Pero si yo pudiera decir, la verdad que Iris Nanet es bien áspera, pues tengo que decir que lo que dijo era verdad. Decir que lo que dijo era verdad. Y yo lo hubiera dicho también. Tal vez hubiera usado otro tono, tal vez hubiera usado otras palabras, pero yo hubiera dicho exactamente lo que ella dijo y lo sostengo. ¿Ok? Oiga, pero lo que pasa es que muchos pastores, muchas iglesias, muchos concilios están en este momento
en la actitud, y lo voy a decir porque ya salió por los medios, de la actitud de Gamaliel Ortiz Guardiola. No, tú sabes, Iris Nanet no representa a todas las iglesias. Claro, y gloria a Dios que no representa a estas otras iglesias. ¿Ok? Porque estamos en medio de la apostasía. Porque hay gente que se avergüenza del evangelio y son ministros y enseñan a las iglesias a avergonzarse del evangelio, a avergonzarse de la verdad y a estar todo el tiempo metiéndose el rabo entre las patas cada vez que escuchan a Satanás hablando. Entonces, podemos decir que un hombre puede ser mujer y una mujer puede ser hombre. Y cuando nosotros buscamos en la Biblia decimos, no, eso no es así. Varón y hembra los creó. Pero déjame quedarme callado porque tú sabes, esto es un discurso de odio, esto es intolerante y entonces hay que ser inclusivo y hay que aceptar a la gente. Mire, no. Cómase la Biblia. Métasela en las venas y no acepte, no armonice, no tolere, no coincida con ningún discurso que sea contrario a esto. Y no se avergüence, no se abochorne, no dé para atrás, no importa lo que le cueste. Le voy a recordar las palabras aterradoras que le leí en Lucas, que Jesús dijo, porque el que se avergüence de Jesús, él también se avergonzará de esa persona delante del Padre. Pues sí, ¿quién tú eres? Y lo interesante es que Jesús dice que él va a hacer lo mismo que Pedro le hizo. Porque cuando a Pedro le dijeron, ven acá, tú también andas con este. Pedro no dijo, bueno, sí, yo lo conozco, pero no es que yo ande con él. No, Pedro le dijo, no, chacho, yo ni sé quién es. Y Jesús dice que en ese día lo que él va a decir de alguna gente que echaron fuera demonios y dijeron Señor, Señor, Jesús va a decir de ellos, no, es que yo nunca los conocí. No es que los conocí y ya no sé quién es o ya no, es que nunca los conocí. Si en algún momento te conocí, se me borró de la mente. ¿Okay? Como decía aquel bolero para cortarse las venas, Luis, se me olvidó tu nombre. Ah, genio. Usted se atreve a pedirle a Dios, yo quiero que se ponga de pie, vamos a orar. Usted se atreve a pedirle a Dios, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Señor, mira sus amenazas, nos van a caer arriba, pero ¿sabes qué? No te estamos pidiendo ni siquiera que nos proteja. Te estamos pidiendo que con todo denuedo, con todo poder, con toda autoridad, con fuerza, que ahora es que vamos a predicar. Padre Santo, Señor Jesús, Dios del cielo, Señor, aquí estamos. Estamos conscientes de la guerra espiritual que ocurre alrededor nuestro. Estamos conscientes de que los tiempos son cortos, estamos en tiempos finales. Estamos conscientes que la obra de Satanás es cada vez más cruda y más violenta.
Estamos conscientes que vienen contra nosotros y vienen contra nuestros hijos. Estamos conscientes que nos quieren acallar. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede que con todo de nuevo hablemos tu palabra. No nos avergonzamos del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. No nos avergonzamos del Evangelio porque sabemos en quién hemos creído y sabemos que tú eres poderoso para guardar nuestro depósito para aquel día. Señor, aquí estamos. Quita nuestros temores. Y si tememos, danos la fuerza para superar nuestro miedo. Pon tu palabra en nuestras bocas. Pon en nosotros un hambre incontrolable por conocer tu palabra, que seamos llenos de tu palabra, Dios del cielo, y que nos tiremos a predicarla. Señor, tu palabra, tu libertad, tu verdad es la única alternativa para este mundo. Ten misericordia de nuestro país, ten misericordia de nuestro mundo. La misericordia de Dios para el mundo somos nosotros. Envíanos a nosotros. Envíanos a nosotros, Señor. No nos dejes estar inactivos. No nos dejes ser espectadores pasivos. Todos nosotros tenemos un llamado. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Gracias, Señor, porque confiaste esta comisión tan grande en nuestras manos. Gracias, Señor, porque nos usas a pesar de nuestras limitaciones, de nuestros errores, de nuestros pecados. Gracias, Señor, porque no nos merecemos ser ministros tuyos, pero tú nos llamaste. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. ¿Quién vive? A su nombre. Se pueden sentar.